Richard Feynman, premio Nobel de Física, tenía una obsesión. Si no podía explicar algo a un niño de 5 años, es que en realidad no lo entendía. De esa convicción nació una de las técnicas de estudio más eficaces jamás formuladas, hoy conocida como el método Feynman. Su premisa es tan simple como demoledora. La mejor prueba de que dominas un concepto no es recitarlo de memoria, sino ser capaz de explicarlo con palabras sencillas a alguien que no sabe nada del tema. Si te trabas, si recurres a jerga técnica para tapar un hueco, ese hueco es precisamente lo que no has entendido. De esta forma, hay 4 etapas del método que son las siguientes. Primera, elige el concepto y estúdialo. Selecciona el tema que quieres dominar y repásalo a fondo, tomando notas con tus propias palabras, no copiando definiciones de libros o apuntes. Segundo, explícalo como si fuera a un niño. Coge una hoja en blanco y escribe una explicación del concepto usando el lenguaje más simple posible, evitando tecnicismos. Imagina que se lo cuentas a alguien sin ningún conocimiento previo del tema. Este paso obliga a traducir ideas abstractas en términos concretos y cotidianos. Tercero, identifica las lagunas. Al intentar simplificar, inevitablemente aparecerán bloqueos, frases confusas, saltos lógicos, momentos en los que recurres a una palabra difícil porque no encuentras otra forma de decirlo. Cada tropiezo señala exactamente qué parte del tema no has comprendido del todo. Vuelve entonces a la fuente original y estudia específicamente esos puntos débiles. Cuarto, simplifica y organiza. Reescribe tu explicación, puliendo el lenguaje, ordenando las ideas de forma lógica y, si es posible, añadiendo analogías o ejemplos que faciliten la comprensión. El resultado final debe ser una explicación fluida, clara y sin lagunas que podrías dar en voz alta sin titubear. ¿Por qué funciona este método? Porque el método invierte el proceso habitual de estudio. En lugar de limitarse a leer y repetir, obliga a un procesamiento activo de la información. Reformular, sintetizar y simplificar son tareas cognitivamente exigentes que refuerzan la memoria y la comprensión mucho más que la lectura pasiva o el subrayado. Además, revela con brutal honestidad el conocimiento superficial, ese que uno cree tener hasta que intenta explicarlo y se da cuenta de que solo reconocía palabras, no ideas. En cuanto a aplicaciones prácticas, es especialmente útil para materias complejas como física, matemáticas, filosofía, programación. En un giro dramático en el caso Plus Ultra, 2 escritos remitidos a la Audiencia Nacional han situado directamente al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el centro de la trama de comisiones. El primero procede de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, señalado como presunto testaferro de Zapatero. Citado a declarar como investigado ante el juez José Luis Calama, envió un escrito previo en el que admitió que pactaron el 1% de comisión por la ayuda pública a Plus Ultra. Según ese relato, Zapatero era, entre comillas, quien marcaba los pasos a seguir para lograr el rescate. La mecánica habría comenzado con un primer contrato de asesoramiento firmado en julio de 2020 entre la sociedad de Martínez, Análisis Relevante, y Plus Ultra por 60.000 euros anuales. Meses después, en enero de 2021, llegó el contrato clave, uno que vinculaba directamente la remuneración al éxito del rescate, fijando esa comisión del 1%. El segundo escrito, aún más contundente, lo firma Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, sin parentesco con Julito. En un extenso documento de 56 páginas dirigido al juez, relata cómo recibió una llamada de número oculto que resultó ser del propio expresidente, quien le indicó que el interlocutor para las gestiones sería Julio Martínez Martínez. Martínez Sola llega a afirmar que tras hablar con el testaferro tuvo la plena conciencia de que iba a cobrar la mordida por las gestiones a realizar. Las cifras que aportan ambos escritos coinciden. El 30 de julio de 2020 se firmó un contrato de asesoramiento durante 12 meses por 5.000 euros mensuales y tras el rescate llegó el contrato de enero de 2021 con la comisión del 1%. El Consejo de Ministros había autorizado finalmente el apoyo financiero público a Plus Ultra por importe de 53 millones de euros.
el 9 de marzo de 2021. Ese 1% se traduce en una cifra aproximada de 530.000 euros que, según los escritos de las defensas de la compañía, se habría repartido entre Zapatero y Julio Martínez, entregándose de forma encubierta mediante facturas inciertas. En esta segunda aportación, la de las defensas del presidente y del director financiero de Plus Ultra, coincidente en la cifra y el mecanismo, es lo que refuerza la versión de Julio y añade solidez a la acusación al proceder de fuentes distintas, pero convergentes en los mismos hechos. Conviene subrayar que se trata de declaraciones y escritos de defensa presentados por investigados en la causa, no de hechos judicialmente probados. Un párrafo o fragmento de Descartes o de Kant puede parecer a primera vista un muro de piedra, pero quien aprende a comentarlo correctamente descubre que ese muro tiene puertas, basta con saber dónde buscarlas. El comentario de texto filosófico es ante todo un ejercicio de comprensión y argumentación, no solamente de memoria. Su estructura, aunque varía entre bachillerato y universidad, comparte una lógica común que conviene dominar. En la enseñanza media, bachillerato, el objetivo es demostrar que se ha comprendido el fragmento y se sabe relacionarlo con el pensamiento del autor y su contexto histórico. El esquema habitual consta de 3 partes, que serían, primero, comprensión del texto, identificar el tema central y explicar con palabras propias la tesis que defiende el autor y las ideas secundarias que la sustentan. No se trata de parafrasear, sino de reformular con claridad. Segundo, explicación filosófica, situar el fragmento dentro del sistema de pensamiento del autor, conectándolo con conceptos clave de su filosofía, por ejemplo, las res cogitans en Descartes o el imperativo categórico en Kant, si es un texto de ética, y con el contexto histórico-cultural en que escribió. Tercero, valoración crítica, opinar razonadamente sobre la vigencia, coherencia o limitaciones de las ideas expuestas, pudiendo contrastarlas con otros autores o filósofos o corrientes filosóficas. En este nivel se valora especialmente la claridad expositiva y la capacidad de conectar teoría con ejemplos concretos, ya que el estudiante está construyendo por primera vez herramientas de análisis abstracto. En la universidad, el comentario se vuelve más exigente y técnico. Se espera, entre otras cosas, un análisis más riguroso del aparato conceptual del autor, con precisión terminológica y atención a matices que en el bachillerato pueden pasarse por alto. Además, también está la contextualización académica, ubicar el texto no solo en su época, sino dentro de los debates filosóficos con los que dialoga, a quien responde, a quien influye, qué escuela representa, etc. Y está también el diálogo interdisciplinar y crítico. Se exige poner el texto en relación con otras lecturas, comentaristas o intérpretes del autor, mostrando conocimiento de la bibliografía secundaria. Y también una mayor autonomía argumentativa. La valoración final no es solo una opinión personal, sino una postura filosóficamente fundamentada con capacidad de defenderla frente a objeciones. En cuanto a consejos prácticos comunes a ambos niveles, está claro que leer el texto varias veces antes de escribir es fundamental, subrayando las ideas eje, evitar la paráfrasis mecánica. Cada afirmación debe explicarse, no repetirse con sinónimos. ¿Y si una novela pudiera meterte dentro de la cabeza de otra persona, sin filtros, sin narrador, sin nada que se interponga entre tú y sus pensamientos más íntimos? Eso es exactamente lo que logró Édouard Dujardin en 1887, mucho antes de que Joyce revolucionara la literatura con el Ulises. El autor y su contexto. Édouard Dujardin, 1861-1949, fue un escritor francés, figura del simbolismo, ligado también al mundo wagneriano. Fundó la revista wagneriana y fue amigo del poeta Mallarmé. Aunque cultivó la poesía, los relatos fantásticos, los ensayos religiosos y el teatro, su nombre pasó a la historia de la literatura por una sola obra, que se titula Han cortado los laureles, publicada por entregas en la revista Independiente en 1887 y como libro en 1888. La obra se trata de una novela breve que narra con minucioso detalle la psicología de Daniel Prince, un joven parisino acomodado y enamorado de una actriz,
La trama en sí es sencilla y transcurre en un espacio y tiempo limitados, apenas unas horas en la vida cotidiana del protagonista, pero lo verdaderamente revolucionario no es la anécdota, sino la forma de contarla. En este sentido, la técnica, el monólogo interior, por primera vez, esto supone en la historia de la narrativa un texto que se escribe íntegramente desde el flujo de pensamientos del protagonista, sin la mediación aparente del narrador. El lector accede de esta forma directamente a la conciencia del personaje tal y como ésta se produce, sin explicaciones externas ni comentarios que la organicen. Dujardin definiría después esta técnica en un ensayo de 1935 como un monólogo interior que conserva las condiciones de la novela, pero suprime la intervención del autor, dejando que el personaje se exprese directamente como lo hace en el teatro el monólogo tradicional. A diferencia del flujo de conciencia que popularizaría después Joyce, más fragmentado y experimental, Dujardin mantiene la puntuación convencional y una estructura argumental clara, lo que hace que la novela resulte, pese a su carácter pionero, una lectura fluida y accesible sin necesidad de notas explicativas. Su legado realmente es extraordinario. La obra, aunque pasó casi inadvertida en su momento, calificada como una curiosidad más del experimentalismo simbolista, pero de hecho su suerte cambió radicalmente cuando James Joyce reconoció públicamente su deuda con Dujardin como inventor del monólogo interior, llegando a recomendar su lectura a distintos autores. Imagina un Olimpo convertido en un patio de vecinos ruidoso donde los dioses se pelean por privilegios, deploran a los intrusos y un aguafiestas profesional pone en evidencia sus mentiras más sagradas. Eso es exactamente lo que Luciano de Samosata construyó hace casi 2000 años en la Asamblea de los Dioses, Deorum Concilium, uno de los diálogos satíricos más mordaces de la literatura griega. El autor, Luciano de Samosata, 125-180 después de Cristo, fue un escritor sirio de expresión griega, retórico de formación, célebre por sus diálogos satíricos que ridiculizan tanto a los dioses del Olimpo como a los filósofos y las supersticiones de su época. Su ingenio corrosivo y su estilo ágil lo convirtieron en uno de los grandes maestros de la sátira antigua, con enorme influencia posterior en autores como Erasmo, Swift y Voltaire, por ejemplo. En cuanto a la obra, la Asamblea de los Dioses es un breve diálogo cómico en el que Zeus convoca una reunión de urgencia en el Olimpo. El motivo, el descontento generalizado entre los dioses auténticos por la proliferación de divinidades de dudoso origen que se han colado en el panteón, disfrutando de honores, banquetes y sacrificios sin merecerlos realmente. El encargado de encabezar la crítica es Momo, el dios de la burla y el sarcasmo, verdadero portavoz de Luciano dentro del texto. Momo desata una diatriba feroz contra los dioses mestizos o de origen extranjero. Personajes como Dioniso, nacido de una mortal y con costumbres afeminadas según la caricatura del texto, Heracles, hijo de una unión adúltera de Zeus, Asclepio, y otros semidioses cuya divinidad resulta cuando menos discutible, también arremete contra divinidades extranjeras, egipcias y orientales, con cabezas de animales que se han incorporado al Olimpo sin ningún tipo de criterio ni verificación de linaje. La propuesta que se debate es drástica: purgar el panteón, expulsar a los advenedizos y exigir pruebas rigurosas de divinidad a cualquier aspirante futuro, no sea que hasta simples mortales terminen colándose entre los inmortales. La sátira detrás del mito. Bajo la apariencia de una farsa mitológica, Luciano lanza una crítica más amplia. Se burla de la religión tradicional griega, de sus contradicciones internas, de la arbitrariedad con la que se otorgaban culto y honores divinos y, de paso, ironiza también sobre las jerarquías sociales humanas, donde el origen y el linaje determinan el estatus, aunque el mérito real brille por su ausencia. ¿Puede un historiador describir el presente sin traicionar la verdad? Arthur Danto respondería que no del todo es posible, y esa imposibilidad es paradójicamente la esencia misma del conocimiento histórico.
el problema central. En su obra Filosofía analítica de la historia de 1965, el filósofo estadounidense Arthur Danto, 1924-2013, abordó una pregunta aparentemente sencilla, pero de enorme calado: ¿qué distingue a una narración histórica de una simple crónica de hechos? Su respuesta introdujo un concepto que revolucionaría la filosofía de la historia: la oración narrativa. Las oraciones narrativas. Danto observó que los historiadores no se limitan a describir eventos aislados, los relacionan retrospectivamente describiendo un suceso pasado en función de otro que ocurrió después. Su ejemplo clásico ilustra el punto. Decir en 1618 comenzó la Guerra de los 30 años es una oración narrativa, porque solo puede formularse con propiedad después de que la guerra haya terminado y podamos identificar retrospectivamente ese momento como su inicio. Un cronista situado en 1618 jamás podría haber escrito esa frase con conocimiento de causa porque desconocía el desenlace. En este sentido, esta observación tiene consecuencias filosóficas profundas. Implica que el conocimiento histórico depende estructuralmente de una posición temporal privilegiada, la de quien mira hacia atrás. El historiador no reconstruye el pasado tal como lo vivieron sus protagonistas, sino que lo organiza y lo otorga sentido desde un punto de vista que ellos no podían tener. En cuanto al narrador ideal y los límites del conocimiento del presente, hay que decir que de aquí se deriva una tesis provocadora. Ningún relato del presente puede ser completo porque desconocemos cómo se conectará ese presente con acontecimientos futuros que aún no han sucedido. Danto imagina la figura de un narrador ideal capaz de conocer todo el futuro y muestra que ni siquiera un observador omnisciente situado en el presente podría escribir la historia definitiva de su propia época, precisamente porque la historia se construye retrospectivamente con el beneficio del desenlace. En cuanto a implicaciones para la filosofía de la historia, esta perspectiva desafía la idea de que la historia es simplemente una recopilación objetiva de hechos verificables. Para Danto, la estructura narrativa no es un adorno añadido después a los hechos brutos, sino una forma de organización cognitiva inherente a cómo comprendemos el cambio temporal. Narrar no es solo contar lo que pasó, sino establecer relaciones de significado entre eventos separados en el tiempo. Hay una imagen equivocada muy extendida de la fortaleza psicológica. La persona que nunca llora, que no se derrumba, que parece inmune al dolor. Esa imagen es en realidad todo lo contrario a lo que los psicólogos entienden por fortaleza mental. Lo cierto es que la verdadera fortaleza no consiste en no sentir, sino en saber qué hacer con lo que se siente. ¿Se puede definir la fortaleza psicológica? Pues hay que decir que sí, aunque con matices. No existe una definición única y cerrada porque distintas corrientes de la psicología la abordan desde ángulos algo diferentes. Resiliencia, regulación emocional, autoeficacia, pero hay un consenso amplio. La fortaleza psicológica es la capacidad de una persona para afrontar la adversidad, el estrés o el sufrimiento, adaptarse a las circunstancias difíciles y seguir funcionando e incluso crecer a partir de esas experiencias. No es ausencia de emociones difíciles. El primer malentendido que conviene desmontar es que ser fuerte psicológicamente significa no sentir miedo, tristeza o vulnerabilidad. Al contrario, las personas con mayor fortaleza mental suelen ser las que reconocen y validan sus emociones en lugar de reprimirlas o negarlas. La represión emocional constante, de hecho, suele ser un factor de riesgo para problemas de salud mental, no un signo de fortaleza. En cuanto a los componentes habituales, aunque no hay una lista cerrada, la literatura psicológica suele coincidir en varios elementos, que son, primero, regulación emocional, capacidad de gestionar emociones intensas sin que éstas controlen por completo el comportamiento. Segundo, tolerancia a la incertidumbre y la frustración, capacidad de sostener la incomodidad de no tener respuestas o control total sobre una situación. Tercero, flexibilidad cognitiva, habilidad para adaptar la forma de pensar ante nuevas circunstancias en lugar de aferrarse rígidamente a un único enfoque. Cuarto, sentido de autoeficacia, la creencia razonable
de que uno puede influir en su propia situación aunque no controle todos los factores externos. Quinto, capacidad de pedir apoyo. Paradójicamente, uno de los indicadores más consistentes de fortaleza psicológica es saber reconocer cuando se necesita ayuda y buscarla en lugar de intentar resolverlo todo en solitario. Fortaleza no es lo mismo que dureza. Conviene distinguir la fortaleza psicológica de la dureza emocional o el estoicismo extremo. Una persona dura, entre comillas, puede simplemente estar desconectada de sus emociones, lo cual no es sostenible a largo plazo y suele pasar factura. La fortaleza, en cambio, implica un equilibrio, sentir plenamente, pero sin quedar paralizado por ello.